Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús les dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos nuevamente ante un relato de curación, pero este relato de curación, a diferencia de los otros relatos que se centran en el desarrollo de la enfermedad y de la curación del individuo, vemos que el relato de curación es pequeño. Prácticamente la parte central de esta perícopa del Evangelio se centra en eso, pero antes y después se desarrolla algo diferente. En primer lugar, encontramos que antes del relato de la curación se narra cómo Jesús había estado declarando que no era un profeta bien recibido en su propia tierra, a dar otras explicaciones. Además, empezó Jesús a reclamar: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. A pesar de que Él tantas veces ha hecho tantos milagros, ha hecho tantos y tantos prodigios, y aún así la gente todavía sigue necesitando tantos milagros, tantas cosas, porque su corazón es obstinado, porque muchas veces nosotros le ponemos demasiadas pruebas al Señor para creer en Él, cuando la misma fuerza de su palabra debe de ser un punto importante. Pero nos encontramos ante este funcionario que le pide a Jesús prácticamente un milagro. Sucede, y este hombre, como lo dice precisamente al final de la lectura, cree junto con todos los de su casa al ver este prodigio del Señor. Ahora bien, está la pregunta: ¿es necesario pedirle demasiados milagros y prodigios y señales a nuestro Señor Jesucristo? Una vez más, aquí la palabra importante es depende, porque hay mucha gente que cuando su corazón está libre y está abierto a la acción de Dios, es un corazón que no necesita de mucho tiempo y de muchas cosas para creer en el Señor. Solo basta una señal prodigiosa, un milagro, para poder creer en Él. En cambio, aquellas personas que siguen a Jesús más bien por otros fines, aquellas personas cuya fe es inmadura o es simplemente superficial, son personas que constantemente necesitan milagros. Prácticamente necesitan todos los días milagros para creer en Jesús. En cambio, aquella persona que su fe está cimentada en la palabra de Dios no necesita de tantos milagros. Es más, este tipo de personas al final creen en el Señor y dejan al discernimiento y sobre todo a la voluntad de Dios los milagros y las acciones prodigiosas. Ellos dejan simplemente actuar al Señor, dejando que Él vea cómo más le conviene realizar sus prodigios, y no son ellos los que constantemente están abusando de la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida debe de centrarse en creer en el Señor, y ya el Señor, que conoce lo que más necesitamos, hará los prodigios que vea conveniente dentro de nuestra vida, pero los hará conforme a nuestras necesidades y a su propia voluntad.